La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borrachera, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La luz es la verdad, y esa verdad la podemos entender por el Espíritu, porque sin el Espíritu no se puede entender. Sabemos que estamos viviendo un tiempo complicado, difícil. Cada uno busca en medio de religiones, filosofías. Cada uno dice tener la verdad, pero la verdad es porque existe un vacío en estos tiempos, un vacío en medio de las religiones, en medio de los mismos cristianos. Existe desánimo, confusión, debido a todos aquellos que haciéndose pasar por servidores de Dios son servidores de las tinieblas cuando han mezclado, han traído a las iglesias o a la iglesia la brujería, el ocultismo. Han negado lo sobrenatural de Dios porque han preferido el camino fácil de Balaán por la ganancia, por hacer las cosas fáciles, pero para Dios necesitamos ayunar, necesitamos orar, necesitamos aprender de verdad de la Escritura y no ser neófitos. Y considero que la Iglesia ha negado de verdad aquella obra redentora del Señor Jesucristo. Y la gente ha caído en esa trampa. En el presente pienso que el Espíritu Santo está eh, relegado porque la gente más se mueve por filosofías, por emociones y creen más en aquellos personajes que saben manejar muy bien estas áreas del ocultismo. El énfasis sobre el intelecto con sus poderes y razonamientos ha sido la fuerte doctrina que ha generado un avivamiento de ocultismo y de cosas que no son realmente de parte de Dios. Pero dicen que es de Dios, obviamente. La iglesia, diría primitiva, se ha recogido, se ha hecho un poco más atrás. La iglesia tradicional, en cambio, se ha estructurado a estos avivamientos, a estos moveres de ocultismo. Y en mi concepto, se ha apartado de Dios, está muerta. Aunque usan la Biblia, hablan de Dios, hablan de milagros, hablan inclusive algunos de echar fuera demonios, otros obviamente están totalmente en desacuerdo, aunque no se debe echarlo afuera a los demonios, que eso no es correcto. Y la gente está buscando realmente, a veces están en sus iglesias y no se sienten en su lugar. ¿Por qué? Porque su espíritu los está guiando a buscar al Señor en espíritu y en verdad. Y sabe que en ese lugar a lo mejor lo que hacen son shows, queriéndolo sacar de la realidad y no como nos predicaría el Señor Jesucristo si estuviera en medio de nosotros. No es sino remitirnos a la palabra, a la escritura, a la Biblia, y empezar a leer y ver cómo Él actuaba. Y lo más hermoso es que Él nos pide que lo imitemos a Él, que sigamos sus pasos. O sea que el verdadero siervo debe ser así, orar como Él, predicarle a la gente también con amor y también con autoridad, y no perseguirlo por plata, por pactos, porque Él hizo un pacto y el pacto que Él hizo nadie lo puede quitar, ya nadie lo puede cambiar. Él sí pudo cumplir con el antiguo pacto para que fuéramos libres de la carga de la ley, del ayo. Más los mandamientos han sido escritos
en nuestros corazones. Conciencia. Con tanto engaño, con tanta mentira que se mueve actualmente, mucha gente ha encontrado en el ocultismo, diría como el escape, la satisfacción a una cierta necesidad, porque ahí le prometen riqueza, le prometen heroísmo, el máximo, tú eres el Dios interno, no se lo dicen directamente, pero es lo que le dejan hacer creer que tú eres Dios, tú puedes decretar. Y peor, que andan diciendo que ellos pueden decretar como si fueran dioses, los que se hacen pasar por siervos de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15, Leo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros, o sea, los ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, está hablando como si fueran de Dios, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ese vacío que existe actualmente ha sido llenado por todos estos encantadores, agoreros, ocultistas. Son falsos, lo dice la Escritura claramente. Y la gente que no lee la Biblia, por eso se deja mover tan fácilmente de estas cosas tan falsas que lo maquillan de espiritual, lo maquillan de religión, de algo que es para Dios. El hombre, al moverse en otra dimensión, por medio del ocultismo, lo aparta del mundo real. Por eso mucha gente está en las iglesias y está ofrendando, diezmando, haciendo seminarios. Pasan 3, 4, 5 años y cuando reacciona se da cuenta que no estaba moviéndose en algo real. Entonces entra y sale gente de esas iglesias, así se mantengan con 20.000, 30.000 miembros y aún creciendo por toda la capacidad económica que tienen para transmitir sus mentiras por los canales de televisión y para hacer publicidad, para hacer libros. Es un mercadeo, un telemercadeo tremendo, un network marketing tenaz, diría, de la manera en que ellos trabajan. Porque han aprendido, obviamente, que por medio de la publicidad es que gana adictos. La gente ha olvidado lo que el Señor nos dijo, que en los últimos tiempos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. De ahí que quien te predique la verdad va a ser mirado como a un enemigo, como a alguien malo, como a alguien que no te conviene, como amistad. Es más, los falsos le dicen que no escuche a otros, que Él es su pastor, Él es su padre. En la Biblia no aparece nada de esto, pero ellos se hacen pasar por padres. Y si usted es uno de los que ha predicado y le dice al otro que le predicó que usted es su padre espiritual, usted no es ningún padre espiritual. El Señor mismo Jesús corrigió esa mentira y dijo, no hay sino un solo Padre, el que está en los cielos. Así que arrepiéntase de esas cosas y deje a lo mejor ese camino de Balaán que has traído para manipular la gente. Recordamos entonces que la brujería, la hechicería, el ocultismo, ella se mueve bajo el mundo sobrenatural y que mucha gente se deja confundir, se deja llevar mejor de estos movimientos porque dice, si es sobrenatural, entonces es de Dios. O sea, es Dios el que está orando. Y lo que no se dan cuenta, no se percatan, es que lo que hacen no está a la luz de la escritura, como el show, el de pedir dinero, y que hay otra más que dice que el diablo es padre de mentira, es un falsificador, él falsifica los dones, él falsifica toda la obra, le gusta falsificar todo lo que es la obra redentora de Dios. Yo puedo leer en la escritura y llegar a las conclusiones de cómo este diablo ha sido tan astuto
que sabe imitar dones, él sabe, por medio del ocultismo. Y el ocultismo es la puerta negra de las tinieblas. Eso es ocultismo. El ocultismo tiene el poder para hacer cosas, obviamente, que parecen buenas. Tiene llaves para abrir puertas en la otra dimensión, como algunos dicen, la cuarta dimensión. Las puertas del ocultismo, de la brujería, de los fenómenos psíquicos, como la percepción extrasensorial, la adivinación, la magia, satanismo, es una atadura bien fuerte. Por eso estas personas que están en esas iglesias defienden tanto a su profeta. Dicen mi profeta, mi pastor. Pero realmente, repito, no está acorde con lo que Dios pide de un siervo de Dios. Entonces, podemos tener una primera conclusión, que por medio del ocultismo ha venido la falsificación de la verdad. Esto ya es algo, ¿verdad? Por medio del ocultismo ha venido la falsificación de la verdad. Y en lo que muchísimos están hoy metidos. Hay un verdadero derramamiento del Espíritu Santo, fluir del Espíritu Santo, lo diría mejor, y es promesa de Dios en el libro Joel, capítulo 2, verso 28. Dice la Escritura, una promesa divina, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre todos los siervos y sobre todas las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Está hablando del fin, los tiempos del fin. Y aquí dice que es antes de que venga el día de la ira, el día de la ira venidera. Pero aquí no está hablando aún de que sea la destrucción total de la tierra, porque si seguimos leyendo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de gran y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Es un remanente, es un grupo, pequeño más bien. Por eso debemos de estar alertas, de estar firmes, de estar orando, de estar buscando de Dios. No sé a dónde vayas tú, a qué iglesia, sea católica, mesiánica, protestante, evangélica. El hecho es que tú tienes que entender que Él está pronto por venir. Eso es lo más importante. Y que la verdad la han falsificado por medio del ocultismo. Estamos viendo esos tiempos. Entonces tú eres el que tienes que afirmarte con Dios, no con ese pastor o con ese profeta o apóstata que tienes a lo mejor al frente. Tienes que buscar de Dios en la intimidad, encerrarte, orar, leer la Escritura, pedirle al Espíritu Santo revelación. Nunca digas que no puedes, sí puedes entender. Falta es que ore y le pida más a Dios. ¿Ok? Recuerde que si vivimos en un tiempo difícil en el que se ha falsificado la verdad por medio del ocultismo, entonces es muy posible que tú estés cauterizado a la mente y no puedes ahora entender la escritura realmente porque se acostumbró a que el que tiene al frente te lo esté enseñando, te la esté dando molida
y con el agravante que no es de parte de Dios, sino que la tergiversa, la cambia y tú no estás creciendo espiritualmente. Y dentro de su ser, dentro de su espíritu, tú quieres crecer, ¿verdad? Que esa puede ser tu lucha. Tú quieres crecer, pero no sabe a dónde ir, no sabe cómo orar. Le invito para que todos los días lea los salmos, proverbios, que vuelve a leer la Biblia desde el libro de Mateo, revise muy bien el libro de Hechos, el comportamiento de la verdadera iglesia, donde no aparecen pactos, no aparecen diezmos, sino que aparece la ofrenda nacida de corazón. Es lo único. Porque Jesucristo fue la ofrenda para que nosotros fuéramos libres de esa ley que existía de la gran ofrenda. Primero, como cordero inmolado, muriendo a las 3 de la tarde, si nosotros nos ponemos a revisar todo el proceso que había en la ley, a las 3 estaban obviamente matando el cordero, totalmente limpio, y luego era presentada la gran ofrenda, la ofrenda de la primicia, la ofrenda grande, la ofrenda, por llamarle así, del diezmo, y él sube a los cielos a presentarse al Padre como esa ofrenda limpia, y nos hizo libres. Revise un poco esa escritura y te darás cuenta que has sido engañado, que si tú le crees a Dios, Dios te va a bendecir, porque es lo que dice la escritura, el justo. El que ama, el que teme a Dios, el que no dice mentira, el que no hace mal a los demás, el que no le gusta abusar de los demás, es un justo, uno que ama a Dios, uno que tiene al Señor en su corazón. 1 Corintios capítulo 12, verso 1, hablando nuevamente del Espíritu Santo, aparecen los dones del Espíritu. Y dentro de estos 9 dones, obviamente, que son herramientas para ministrar dentro de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Estos mismos dones que son proféticos, que puede ser el don de ciencia, eh, el diablo los ha imitado, inclusive el don de lenguas. Algunos pueden estar hablando el endoshin y dicen que están hablando en lenguas espirituales. Un hijo de Dios debe hablar fluidamente en lenguas espirituales si en verdad fue bautizado. Si no ha sido bautizado, tiene que repetir cosas que no es correcto, que apenas repite una, dos o tres palabras y mueven en su cuerpo como si estuvieran llenos de la unción, pero eso es algo emocional, es algo de su psiquis, de su ser, que es totalmente falso y es para manipular, para hacer creer a los demás que está en un trance espiritual. Pero para Dios, nosotros somos ecuánimes, no vemos al Señor Jesucristo haciendo ningún show. Él ministraba con amor y con toda autoridad. Por eso decían, este es uno que habla como quien tiene autoridad, con demostración del poder del Espíritu Santo. Los poderes ocultos se enfocan siempre en la mente humana, mientras que la verdad viene por medio del Espíritu. Esto es lo que podemos también concluir. Los poderes ocultos hacen su enfoque en la mente humana, mientras la verdad viene del Espíritu y son ministerios del Espíritu Santo para ministrar la verdad. No es necesario la pasividad ni estar en trance. Reafirmo, los poderes ocultos hacen su enfoque en la mente humana, mientras que la verdad viene por medio del Espíritu y son ministerios del Espíritu Santo. Los poderes ocultos hacen su enfoque en la mente humana, mientras que la verdad viene por medio del Espíritu Santo y son ministerios del Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo
para ministrar la verdad, entonces no es necesario la pasividad ni estar en trances o cosas raras, jadeos, glosalias, para decir que es del Espíritu Santo. Allí no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es respetuoso, Dios es respetuoso. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Algunos se aprovechan de esa porción de 2 Corintios 3:17, pero la toman al revés. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Quiere decir que esta persona fluye, no haciendo monerías. Está hablando que tiene libertad la persona de obrar y no que el Espíritu Santo es el que va a cogerte y va a hacer de ti un muñeco. A eso se refiere más bien la Escritura. El Espíritu Santo de Dios no consume a los individuos, no lo subyuga ni lo oprime. El Espíritu Santo es para edificación y el producto de ello es los frutos que se ven en la persona. Mientras lo otro sería más la falsificación de los dones, donde lo que abunda es el orgullo, la arrogancia, o sea, los frutos de la carne. A eso tenemos que huirle, debemos de discernir. Y en 2 Corintios 11, 13, 15 nos habla claramente al respecto. Así que lo dejo para que medite en esta pequeña palabra que he sentido darte, comunicarte. Espero que reflexione en esta palabra que he sentido comunicarte y que la disfrute. Que el Dios Todopoderoso bendiga su vida. Si tiene una petición o algo, no dude en escribirme, no dude en llamarme y quiero orar por ti. Si quieres, cierra sus ojos. Vamos a creerle a Dios. Él te oye. Él sabe en este momento lo que tú estás deseando, lo que tú estás pensando. Y digámosle, Padre bendito, Alfa y Omega, principio y fin. Te pido en este momento, Dios, que te acuerdes de mis oraciones. Que tu vida, Señor, que tú, mi Dios, obre en mi corazón. Perdona mis errores y por favor provéeme este milagro, Dios. Te pido con todo mi corazón este favor, este milagro. Te pido en este momento, mi Dios, no solo por mi vida, sino por mi pareja, por mi familia, mis hijos. Mi Dios, tú me oyes y tú eres Padre bueno. En ti dejo mis cargas, Señor Jesucristo, creyendo en tu poder, en tu amor, en tu misericordia. Y creo que tú oras en mí a través del Espíritu Santo. La paz es contigo, el amor de Dios en ti. Declárelo y siempre dele la gloria a Él. Él es el digno de gloria y de honra por los siglos y de los siglos. Así sea.